Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un terreno que promete ser tan emocionante como desconcertante, un tema que, les aseguro con total honestidad, les va a dejar con la boca abierta, y es que vamos a hablar de Serkan y Özge, dos figuras que muchos de ustedes conocen y admiran profundamente y que ahora, según las informaciones que nos llegan y que hemos estado investigando a fondo, podrían estar en serio peligro. Si han leído bien el título, y es que la decisión que podrían tomar, o que quizás ya han tomado en la más estricta confidencialidad, es tan delicada, tan trascendental, que podría arruinarlo todo para ellos de una forma que jamás habríamos imaginado. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta historia que tiene a muchos seguidores, a miles de personas que los apoyan, completamente en vilo, expectantes ante lo que pueda suceder. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, en este mar de especulaciones y hechos aún no confirmados al 100%, pero que apuntan en una dirección muy clara, no se olviden de darle ese botón de suscribirse que ven en pantalla. Es vuestro pasaporte para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis en profundidad y las primicias que siempre traemos para ustedes. Vamos allá, que el misterio nos espera. Como les comentaba, la situación que rodea a Serkan y Özge es cuanto menos alarmante. Cuando hablamos de la decisión que podría arruinarlos, nos referimos a una encrucijada vital, un punto de inflexión en sus carreras y vidas que podría tener consecuencias irreversibles. Estamos hablando de un escenario donde las apuestas son altísimas, donde cada paso en falso podría ser catastrófico y de proporciones mayúsculas. No es para menos porque estas dos personalidades, que hasta ahora parecían tener un futuro brillante, sólido, forjado a base de talento y trabajo incansable, se encuentran ahora en una situación extremadamente frágil, vulnerable, expuesta a un riesgo que podría desmoronar los cimientos de todo lo que han construido. La información que manejamos, aunque todavía envuelta en un ambiente de cierto secretismo, incluso de hermetismo, apunta a un momento crítico, un punto de no retorno donde la elección correcta podría ser la diferencia abismal entre el éxito continuado, el crecimiento exponencial y un declive del que quizás sea muy difícil, si no imposible, recuperarse. ¿De qué tipo de decisión estamos hablando? Bueno, las especulaciones son muchas y los rumores vuelan como pájaros asustados en una tormenta, pero todo parece indicar, y por diversas fuentes que hemos contrastado, que tiene que ver con un proyecto monumental, una inversión de riesgo extremo, una alianza estratégica que podría ser su salvación o su perdición, o incluso un cambio radical y audaz en su enfoque profesional que, de no ser gestionado con la máxima cautela, la precisión de un cirujano y una estrategia impecable podría desmoronar todo lo construido con tanto esfuerzo. Piensen en ello detenidamente, cuando uno alcanza cierto nivel de reconocimiento, de fama, de éxito consolidado, la imagen pública y el estatus se vuelven casi un ecosistema delicado, una estructura compleja que requiere constante mantenimiento y cuidado. Cualquier grieta, por pequeña que parezca en un principio, puede expandirse rápidamente, erosionando la base y amenazando la estabilidad. Y en el caso de Serkan y Özge, esta grieta, si la decisión es la equivocada, podría ser una grieta de proporciones sísmicas, capaz de sacudir los cimientos de sus carreras y sus vidas. Detengámonos un momento para recordar y poner en contexto quiénes son Serkan y Özge. Son figuras públicas que han sabido ganarse un enorme cariño, un profundo respeto y una admiración sincera por parte de su vasta y fiel audiencia. Sus trayectorias, aunque distintas en sus caminos y especialidades, comparten un hilo conductor poderoso: trabajo duro, dedicación inquebrantable, pasión por lo que hacen y, sobre todo, una conexión genuina y palpable con sus seguidores. Han logrado, y esto es un mérito indiscutible, mantener una imagen pública excepcionalmente positiva, construyendo a lo largo del tiempo una base de fans leales que los apoya incondicionalmente, que confía en ellos y que los ha acompañado en cada etapa. Es precisamente esa lealtad, esa confianza depositada y esa imagen cuidadosamente cultivada lo que está ahora mismo en juego, en el filo de la navaja. Imaginen por un momento que uno de ellos, o peor aún, ambos, están considerando embarcarse en algo que podría ser percibido negativamente por su público. Podría tratarse de un producto que no esté a la altura de los estándares de calidad que sus seguidores esperan, una asociación con una marca o una empresa que sea controvertida o que esté envuelta en algún tipo de polémica, o incluso un cambio de rumbo artístico. Un giro inesperado que decepcione profundamente a quienes los siguen por lo que son, por lo que representan. La presión de mantener esa conexión, de no defraudar las expectativas, de honrar la confianza recibida, es inmensa, abrumadora.
Y parece que ahora mismo, esta decisión crucial que enfrentan podría poner a prueba esa conexión hasta el límite, llevándola a su punto de máxima tensión. Lo intrigante, lo fascinante de toda esta situación, es la naturaleza misma de la decisión. Se trata de una oportunidad que a simple vista parece increíblemente atractiva, pero que esconde trampas mortales y riesgos ocultos. Es una apuesta arriesgada, un salto al vacío por un futuro incierto, pero potencialmente glorioso. O quizás se trata de algo mucho más personal, de índole privada, que está afectando su ámbito profesional de una manera incontrolable, de forma que las líneas entre lo personal y lo profesional se han vuelto borrosas. No podemos revelar todos los detalles de inmediato, para proteger las fuentes y mantener la integridad de la investigación, pero sí podemos adelantarles que implica un compromiso significativo, una apuesta que podría cambiar el curso de sus carreras de forma drástica e irreversible. Si optan por el camino X, ese camino que se perfila como audaz y lleno de promesas, podrían abrir puertas a nuevas y emocionantes oportunidades, a horizontes que hoy ni siquiera podemos imaginar, pero también podrían cerrar otras puertas para siempre, quemando puentes que quizás en el futuro podrían ser necesarios. Si por el contrario eligen el camino Y, ese camino que podría parecer más seguro, más conservador, más predecible en el corto plazo, podrían sentirse más resguardados de los peligros inmediatos, pero estarían arriesgándose a perderse un avance potencial, una oportunidad única que podría catapultarlos aún más alto en sus respectivas carreras, dejándolos en una posición de desventaja competitiva. La tensión que esto genera, no solo para ellos, sino también para quienes los observamos, para quienes somos testigos de este drama que se desarrolla a cámara lenta, es palpable, casi se puede sentir en el ambiente. Se trata, en esencia, de una moneda al aire, donde la suerte, la estrategia inteligente y la capacidad de negociación, de persuasión, juegan un papel crucial y determinante. Además, y esto es algo que no podemos obviar, debemos considerar el factor de la competencia feroz y la dinámica implacable del mercado actual. En el mundo globalizado y digitalizado en el que vivimos, la visibilidad, la relevancia y el protagonismo son cualidades efímeras, que pueden desvanecerse tan rápido como llegaron. Si Serkan y Ozge cometen un error estratégico en este momento crucial, en este punto álgido de sus carreras, otros competidores, otras figuras emergentes, podrían aprovechar esa coyuntura para ocupar su lugar, para desbancarlos y adueñarse del espacio que tanto les ha costado ganar y mantener. No se trata solo de un riesgo inherente para ellos mismos, para su futuro individual, sino también de perder un espacio ganado con tanto esfuerzo en un panorama cada vez más saturado de talento y de propuestas. La velocidad a la que cambian las tendencias, las modas, las preferencias del público y las demandas del mercado es vertiginosa, casi mareante, y una mala jugada, un movimiento en falso, podría significar quedarse atrás irremediablemente, ser relegados a un segundo plano del que la recuperación sería una tarea hercúlea. Es importante, fundamental, recordar que detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, de los focos y del éxito aparente, Serkan y Ozge son personas reales. Son seres humanos con ambiciones, con sueños, con miedos profundos, con inseguridades y por supuesto con un equipo detrás, un pilar de apoyo y trabajo que también se ve afectado, de manera directa e indirecta por estas decisiones trascendentales. Sus representantes, sus agentes, sus colaboradores más cercanos, sus equipos de trabajo, todos están inmersos en esta incertidumbre, en esta montaña rusa de emociones y expectativas. La presión no es solo individual, recayendo sobre sus hombros, sino que es también grupal, colectiva. La confianza en el juicio, en la visión estratégica y en la capacidad de toma de decisiones de los líderes del proyecto, de Serkan y Ozge en este caso, es fundamental. Y si esa confianza se ve erosionada, si se tambalea por una mala decisión, por un cálculo erróneo, el impacto se amplifica de manera exponencial, afectando a todo el entramado que los rodea. Ahora, ante este escenario tan complejo y cargado de tensión, ¿qué podemos hacer nosotros, como espectadores, como seguidores, como parte de esa audiencia que los ha acompañado? Bueno, lo primero y más importante, y esto lo decimos desde la experiencia y la empatía, es mantener la calma y el respeto. Aunque la situación pueda parecer tensa e incluso alarmante, debemos recordar que estas son personas, profesionales talentosos que han aportado mucho valor, entretenimiento y admiración a nuestras vidas. Especular sin base sólida, sin información contrastada, puede ser perjudicial, dañino, no solo para ellos sino también para el ambiente que construimos en nuestra comunidad. Lo que sí podemos hacer, y es una forma poderosa de mostrar nuestro apoyo, es estar atentos, informarnos a través de fuentes fiables y rigurosas,
y sobre todo, apoyar sus proyectos futuros, sean cuales sean, siempre y cuando, desde nuestra perspectiva crítica y consciente, consideremos que están alineados con los valores que admiramos en ellos, con la integridad que representan. La lealtad de un fan no se limita a un solo proyecto o a un momento puntual, se trata de un apoyo a largo plazo, una creencia en el talento y la visión de los artistas que seguimos. Les animo encarecidamente a reflexionar sobre lo que todo esto significa para ustedes. ¿Cómo reaccionarían si una de sus figuras públicas favoritas tomara una decisión que ustedes, en su fuero interno, consideraran arriesgada, poco acertada o incluso equivocada? ¿Qué peso le dan ustedes a la imagen, a la reputación y a la coherencia de las personalidades que siguen, que admiran? Es un tema fascinante que nos da pie a pensar, a debatir, sobre la complejidad del mundo del entretenimiento, sobre la influencia innegable que tienen las redes sociales y la opinión pública en la carrera, en la trayectoria de los artistas. En resumen, queridos amigos, el título de nuestro vídeo de hoy no es una exageración. No es una frase llamativa para captar su atención, sino una realidad palpable. Serkan y Özge se encuentran en una encrucijada vital, en un momento decisivo que podría marcar un antes y un después en sus carreras. La decisión que enfrentan es de tal magnitud, de tal envergadura, que podría tener un impacto devastador, tanto positivo como negativo, en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Estamos ante un momento crítico, un punto de inflexión que requiere muchísima sabiduría, una estrategia impecable, un análisis profundo y quizás, solo quizás, un poco de suerte para navegar las aguas turbulentas que se avecinan. Hemos explorado juntos la importancia capital de su imagen pública, la fragilidad inherente del éxito en el competitivo mundo actual y la enorme presión que conlleva estar constantemente en el ojo del huracán, expuestos al escrutinio público y mediático. Esperamos sinceramente que esta información les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva, una visión más profunda y matizada sobre la compleja situación en la que se encuentran Serkan y Özge. Agradecemos enormemente de corazón que se hayan quedado hasta el final del vídeo, que nos hayan acompañado en este análisis. Nos encantaría, y esto es algo que siempre valoramos, saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que están tomando la decisión correcta? ¿Cuáles creen ustedes que son los mayores riesgos a los que se enfrentan? ¿Qué escenario ven más probable para ellos? Dejen sus comentarios abajo en la sección dedicada a ello. Nos encanta leerlos, responder sus inquietudes y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado útil o interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto de aprobación que nos motiva a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con quienes crean que puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni uno solo de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto y que tengan un día extraordinario.